Séptima parte. Lord Voldemort se apartó del círculo ritual con una pequeña sonrisa y miró con desdén el cuerpo que se enfriaba en el suelo. Narcisa ya no era útil, pero había servido bien para la creación de su último Horrocrux. Nagini volvió a la vida lentamente, saliendo de la éxtasis y sacando la lengua. Hasta donde sabía Lord Voldemort, nadie había creado un Horrocrux viviente, y en esto, como en todo lo demás, había traspasado las fronteras de la exploración mágica. Nagini lo miró y, por un momento, sus ojos brillaron tan rojos como los de él. Pero solo por un momento. Luego preguntó, ¿Voldemort? Sí, querida. Lord Voldemort extendió una mano y Nagini se deslizó su cabeza con gracia bajo su toque. Me siento diferente. Llevas un pedazo de mi alma dentro de ti ahora, le explicó Lord Voldemort, y la acarició. Nadie podrá separarnos jamás. Eres inmortal, como yo. Pasaremos todo el tiempo cazando y destruyendo a nuestros enemigos. Nagini se levantó un poco más del suelo para mirarlo a los ojos y sacó la lengua como si quisiera probar la verdad de su sugerencia. Ella era la única persona de la que Lord Voldemort hubiera aceptado semejante gesto de duda. Esa es la mejor razón para ser inmortal que he escuchado jamás, dijo. En el pasado fuiste muy tonto a veces, queriendo vivir por otras razones. Lord Voldemort tocó sus escamas y no dijo nada. Tampoco toleraría faltas de respeto por parte de nadie que no fuera el dueño de su alma. Comenzaremos nuestra búsqueda por encontrar lo que dice la verdadera profecía que me unió en enemistad con Harry Potter, le dijo, para que podamos saber exactamente qué tan enemigo es. No lo albergaré. Madre, murmuró Blaise Zabini, con la mirada fija en el suelo, pero con la ira y la rebeldía subiendo por su garganta. Su madre fue asesinada. Su padre murió hace años. ¿Podrías, por favor, proporcionarle un alojamiento para el verano? Por lo que dices, respondió Giulia Zabini, apretando las uñas sobre la falda de su túnica, el señor oscuro es quien mató a su madre. Quizá también a su padre. ¿Crees que deseo traer a semejante enemigo sobre nosotros? Ella se puso a hablar en inglés en las últimas palabras, lo que hizo que Blaise se estremeciera. Sabía que no la convencería cuando había llegado tan lejos. Respiró profundamente. ¿Pero puede quedarse esta noche? Solo esta noche, Blaise, dijo su madre, y luego se dio la vuelta y se alejó hacia la escalera de mármol. Blaise se quedó donde estaba, reuniendo sus pensamientos y su coraje. Había asumido que a su madre no le importaría albergar a Draco cuando su compañero de Slytherin había huido, ronco y gritando, a la casa de Blaise a través de la Red Floo. Estaban lejos de la guerra británica, y el señor oscuro nunca se había acercado a ningún miembro de la familia de Blaise para pedirle dinero o servicio. Seguramente Draco estaría a salvo en un país diferente, y también lo estarían Blaise y su madre. Pero si ella pensaba que no lo harían, Blaise dudó y miró hacia la escalera en dirección a sus propias habitaciones, donde Draco estaba durmiendo en ese momento. No se enfrentaría a su madre y no podría enfrentarse al señor oscuro. Pero aún así quería hacer algo para proteger a Draco. Nunca se había preocupado tanto por su compañero de año. Lo habría llamado compañero, no amigo. Draco estaba tan interesado en cosas que no importaban, como el poder de su nombre, cuando el poder mágico importaba mucho más. Pero ver el rostro pálido de Draco había silenciado la risa que Blaise sentía siempre resonando en su interior. Tenía la oscura sensación de que si el señor oscuro ganaba, no volvería a haber risas nunca más. Lo cual era una sensación estúpida, en realidad, cuando Blaise mismo usaba las artes oscuras y vivía en Italia durante los veranos y otras vacaciones, lejos de las tonterías de Gran Bretaña. Pero quería proteger a Draco, aunque solo fuera para evitar tener que enfrentarse a todas las demás cosas que parecía que anunciaba la huida de Draco. Eso significaba que tenía que encontrar a alguien que pudiera enfrentarse al señor oscuro o que estuviera lo suficientemente distante de él como para no verse atrapado en sus acciones. Los ojos de Blaise se abrieron de par en par cuando se le ocurrió la respuesta obvia. Theodore se lo había contado a principios de ese año, y Blaise se había reído mientras estudiaba para los timos. No tenía la manía de Theodore de seguir a la gente, aunque sí admiraba el poder mágico de Potter. Potter no estaba realmente del lado de Dumbledore, sin importar lo que Draco pensara. Theodore nunca lo habría elegido si lo hubiera estado. Blaise se dirigió al fuego y agarró un puñado de polvos Floo. Supuso que podría enviarle una lechuza a Potter, pero no tenía idea de cuándo recibiría la respuesta. Tampoco tenía idea del nombre Floo de la casa de Potter con su padrino, aunque sabía el nombre de la casa de los Black. Se comunicaría con Theodore y le pediría que se comunicara con Potter.
Y entonces Draco viviría, y más tarde le debería un pequeño favor a Blaise. Blaise sonrió, seguro de que todo saldría bien, y arrojó el polvo a las llamas con un grito de Not's Nest. Remus dejó que sus fosas nasales se dilataran un poco mientras Sirius acompañaba a Draco Malfoy al salón. El chico olía a cansancio, furia, miedo. Y a artes oscuras, pero en ese momento, Remus casi lo esperaba. El olor flotaba en la casa por todos lados, y alrededor de Harry, por supuesto. ¿Harry te explicó las reglas, Malfoy? Sirius miraba al chico con el ceño fruncido, pero Remus podía ver la forma en que sus labios se apretaban de una manera que no tenía nada que ver con la ira o la desconfianza. Sirius debía estar viendo mucho de su yo pasado en Draco Malfoy en ese momento, aunque la casa de la que había huido no estaba vacía. Sí, susurró Draco, y se sentó en una silla detrás de él como si simplemente estuviera exhausto. Sirius enumeró las reglas de todos modos, como Remus sabía que haría. Sirius parecía pensar de esa manera, había más excusas para mutilar a Draco si se salía de la línea o algo así. No debes molestar a Harry. No puedes leer ningún libro de la biblioteca a menos que yo lo diga, o a menos que sean del tipo que necesitarás para la tarea de verano. No puedes llamar a ninguno de los elfos domésticos, si necesitas algo llama a Harry o a mí. No debes practicar artes oscuras aquí, Remus interrumpió al ver que los ojos de Draco se ponían vidriosos. Sirius, guárdalo. No lo recordará ahora, agregó, cuando Sirius se volvió hacia él con la boca abierta por la indignación. Sirius miró a Draco y suspiró en voz alta cuando vio que el chico había echado la cabeza hacia atrás para mirar el techo. Te daremos tu propia habitación, murmuró. Pero no esperes que sea tan grandiosa como el ala que tenías en casa ni nada por el estilo. Sí, primo Sirius. Harry entró por la puerta de la cocina, con ese silencio desconcertante que Remus nunca podría anticipar de antemano. Miró a Harry con una pequeña sonrisa, preguntándose si este era el momento en que Harry podría incluirlo en los secretos que obviamente tenía con Sirius, pero la atención de Harry estaba en Draco. Quien se giró y miró a Harry de inmediato, antes de que dijera una palabra, con los ojos muy abiertos y el olor llenándose de terror. Remus se sentó y abrió la boca. Se mordió la lengua mucho cuando estaban Harry y Sirius y en algunas de las cosas sobre las que parecían estar bromeando, porque, bueno, había abandonado a Harry tanto tiempo como Sirius y no había tenido la excusa de estar en prisión. Pero atormentar a un invitado era demasiado para él. Te lo contaré todo sobre él, soltó Draco antes de que Remus pudiera decir nada. Lo prometo. Solo, derríbalo. Mátalo. Harry hizo una pausa y le dirigió a Draco una mirada en blanco que, por una vez, no le pareció a Remus una especie de máscara para ocultar lo que estaba pensando y sintiendo. Estaba simplemente sorprendido. Bueno, dijo lentamente. Está bien. Algunas de las preguntas que tendré que hacerte no tendrán mucho sentido para ti. ¿Aún puedes manejarlas? Prometo. Está bien. Vamos. Y Draco, a pesar de que estaba demasiado exhausto para escuchar a Sirius recitar una lista de reglas simples, se puso de pie y siguió a Harry fuera de la habitación, su aroma cambió de nuevo. Ahora parecía como si hubiera encontrado algún nuevo tipo de energía. Remus miró a Sirius. ¿Crees que es mejor dejar que Harry lo interrogue tan de cerca? Sirius se encogió de hombros y sonrió torcidamente. Más concretamente, ¿crees que podríamos detenerlo? Remus suspiró, porque ambos sabían la respuesta. Rabastan Lestrange extendió las manos hacia el fuego. La casa en la que se escondían y que habían arrebatado a un par de traidores a la sangre tenía una enorme chimenea, que era fácil de llenar con llamas crepitantes, dada la magia que había en ella. Pero después de tanto tiempo en Azkaban, a Rabastan le parecía a menudo que nunca volvería a sentir calor. Miró a su hermano, quien asintió. Eso significaba que la lechuza que acababa de recibir era de Bella y que ella les daría las instrucciones que necesitaban. Rabastan se estiró sobre la chimenea con una sensación de deliciosa calidez que provenía tanto de su interior como del exterior. Y bien. Cuéntanoslo. Rodolphus extendió la carta lentamente, burlonamente. Rabastan intentó cogerla, pero su hermano la mantuvo fuera de su alcance, riéndose. Merlín, pero era agradable oírle reír. Veamos. Rodolphus bajó la cabeza y Rabastan no dijo nada mientras su hermano ajustaba el pergamino para que quedara un poco más dentro de la esfera de la luz del fuego. Sus espíritus no habían sido los únicos que habían sufrido daños en Azkaban. Ah. Primero, quiere que nos pongamos en contacto con más miembros del círculo interno. Ella se pondrá en contacto con los demás en los márgenes exteriores. Supongo que vamos a hablar con Jaxley, ¿no?
Rodolphus asintió. La muerte de Lucius hace que Jaxley sea la opción obvia. Y Avery. Me pregunto qué pasará con Rookwood, pero ella no lo menciona específicamente y no quiero ir en contra de su palabra sin una muy buena razón. Rabastan miró a su hermano a los ojos por un momento. Rodolphus asintió de nuevo. Ambos sospechaban que Bellatrix estaba poseída por el espíritu de su señor, pero era lo que ella hubiera querido hacer, así que no era como si hubiera algo que lamentar en ese hecho. Oh, espera, ella sí quiere que nos pongamos en contacto con Rookwood. Rodolphus entrecerró los ojos un poco más. Trabaja en el departamento de misterios, y nuestro señor está muy interesado en una profecía que se lleva a cabo allí. La profecía de la que el pequeño Severus Snape se enteró y le dio, la que lo envió a buscar al mocoso Potter. ¿Dice algo sobre los Longbottom? Preguntó Rabastan esperanzado. Odiaba dejar un trabajo sin hacer. No específicamente, dijo Rodolphus y luego sonrió. Pero nuestro señor ha prometido que si hacemos bien estas primeras misiones, podremos elegir nuestro premio. Rabastan asintió. Sí, Frank y Alice Longbottom habían pagado con locura por desafiar a su señor, pero Rabastan sospechaba que ya había pasado suficiente tiempo como para que los bordes de esa herida comenzaran a cerrarse para su familia sobreviviente. Y eso no serviría. No serviría en absoluto. Rodolphus soltó una risita. Rabastan lo miró, preguntándose qué era lo que le hacía gracia, y entonces se dio cuenta de que no había sido una risita. Su hermano estaba acurrucado, agarrándose la garganta con ambas manos. La carta cayó al suelo. Rodolfo. Rabastan se obligó a arrodillarse. Un viento frío rompió la ventana alta que había detrás de ellos y el enorme incendio se apagó. Había algo más en la habitación con ellos. Rabastan lo sabía con la misma seguridad con la que sabía que estaba oscuro. Pero estaba mucho más preocupado por su hermano, que todavía se agarraba el cuello. Se oyeron pasos cerca de ellos y, un segundo después, un resplandor azul plateado característico iluminó la habitación, lo que hizo que Rabastan se sobresaltara. Nadie que pudiera encontrarlos debería saber cómo lanzar un Patronus. Particularmente no el enorme jaguar que estaba agazapado allí, mirándolos con ojos que parecían brillar con distantes llamas de rabia. Rabastan se volvió hacia Rodolphus a tiempo de ver una figura esbelta con una capa oscura inclinada sobre él. Rabastan gritó y buscó a tientas la varita que Bella había encontrado y le había enviado, pero sus reflejos y músculos, todavía cansados por Azkaban, lo traicionaron. Se desplomó, con espasmos momentáneos en el suelo mientras la varita se le escapaba de las manos. Cuando logró incorporarse, o casi incorporarse, lo primero que vio fue el agujero en el pecho de su hermano. Lo segundo fue el corazón palpitante en la mano del desconocido. Tú, Rabastan miró fijamente al extraño, cuyo rostro todavía estaba cubierto por esa pesada capucha. No había palabras para lo que quería decir, para maldecir al mago que le había arrebatado a su hermano después de que habían sobrevivido juntos a Azkaban y finalmente habían regresado al camino de la libertad y la venganza y de servir a su señor. No os preocupéis, dijo el desconocido, con su voz sonando como una campana distante y áspera. No estaréis separados por mucho tiempo. Necesito 2 corazones para este ritual. Rabastan se abalanzó, varita en mano, y el Patronus saltó sobre él y lo sujetó con una pata que no debería haber sido tan pesada ni tan cálida. Por otra parte, Rabastan solo había conocido a una persona que pudiera lanzar un Patronus corpóreo, y Severus no estaba allí. Los pensamientos histéricos y agitados que tenía en la cabeza se detuvieron de golpe cuando el desconocido se arrodilló junto a él y sacó un cuchillo cubierto de sangre. La mirada de Rabastan se dirigió al corazón de su hermano y vio que todavía latía. Sintió náuseas. ¿Qué? Estoy realizando un ritual para alterar las leyes de la magia y que una determinada cosa ya no sea posible, le dijo el mago, mientras el aire alrededor de Rabastan se volvía tenso y frío. Necesito corazones que se dirijan al futuro. Rabastan maldijo, lloró y forcejeó, pero el jaguar lo mantuvo quieto. Y el cuchillo se hundió profundamente sin el menor atisbo de dolor, tal vez porque el extraño había usado magia para suavizar el golpe bajo la idea de que podía ser misericordioso. Murió con el nombre de su hermano en los labios, o lo habría hecho si hubiera tenido el aliento para pronunciarlo. Amelia Bones levantó la barbilla mientras permanecía de espaldas a su casa, frente a los 5 mortífagos que habían sido enviados para matarla. Uno moriría por sus heridas antes de que terminara la noche, pensó, y otro en un día o 2. Ella lo había hecho tan bien como se podía esperar. De todos modos iba a morir. Le dolía el pecho por Susan, que estaría sola, pero no podía salir de esa trampa.
Lo mejor era afrontar la realidad. Al menos sabía que le había dejado todo a Susan en su testamento, como era debido, y a su sobrina nunca le faltaría nada. Excepto su tía que la ama. Uno de los mortífagos abrió la boca detrás de la máscara blanca para burlarse de ella, y luego se detuvo de repente. Un segundo tragó saliva ruidosamente y el que estaba más herido tanteó y dejó caer su varita. Amelia se tensó y miró por encima del hombro, sin tener idea de lo que vería. ¿Qué podría asustar a los mortífagos empedernidos? Parecía una figura esbelta con una capa gris. Amelia casi llamó al mago que pensó que debía ser un inefable, pero se contuvo. No se parecía a las capas que usaban los inefables. Y por lo que sabía, este podría ser un mortífago de mayor rango que había venido para asegurarse de que la matanza estuviera terminada. O eso creía hasta que la figura se estiró y le quitó la capucha. Amelia todavía no podía verle el rostro, pero sintió la magia que brotaba del mago, brujo. Fría y envolvente, como una lluvia de hierro que llenaba el aire. Un mortífago al que solo había arañado perdió el valor y lanzó un hechizo de repente. Un rayo se dirigió hacia la figura, solo para chisporrotear y morir como un incendio mal lanzado antes de acercarse. El gran poder que los rodeaba, supuso Amelia, había eliminado el poder del hechizo. «Nos iremos», balbuceó nervioso el mortífago en el silencio que siguió. «¿De qué estáis hablando?», espetó el líder, de quien Amelia estaba segura que era Walden McKnight. «Servimos al Señor Oscuro. Cumplimos las misiones que nos da. En su nombre». Y 4 de los 5 levantaron sus varitas y lanzaron hechizos. Mientras tanto, la figura había apuntado con su propia varita. Amelia estaba demasiado lejos y la luz de la luna y de sus propias protecciones destrozadas era demasiado tenue para distinguir de qué tipo de madera se trataba. Los múltiples hechizos murieron de la misma manera que el único rayo, y Amelia vio que el extraño ni siquiera se había molestado en ponerse un escudo. La voz sonaba como si tuviera una sonrisa maníaca cuando dijo, «Sectum sempra rapax». Amelia no tenía idea de lo que significaba el encantamiento, y tampoco lo sabían los mortífagos a partir de los escudos que intentaron levantar contra él. Todos fueron inútiles. Amelia saltó a pesar de sí misma cuando una espada invisible cortó a McKnight justo en medio del pecho, dividiendo las dos mitades de su cuerpo. Una fuerza también cortó el aire, ya no invisible, pero tocada en los bordes con sangre que volaba. Amelia pensó que parecía nada más que un par de espadas giratorias unidas por la empuñadura. Se dio la vuelta y volvió, cortando y matando al mortífago que había lanzado el rayo, y se revirtió de nuevo, lo suficientemente cerca de Amelia como para que pudiera sentir su paso agitando su túnica, y mató al mortífago que Amelia había pensado que moriría por sus heridas primero, y luego al segundo más herido, y luego al último. Todos gritaron horriblemente mientras perecían. Ninguno de ellos tuvo oportunidad. Amelia miró fijamente los cuerpos inmóviles en el suelo y tragó saliva ante la cantidad de sangre y vísceras que brotaban de ellos. Se giró y miró fijamente la figura. «¿Quién eres tú?», susurró. «Podrías llamarme amigo de un amigo», dijo la figura, con voz apagada y tranquila. Eso sí que sonaba como un inefable, la voz encantada no daba pistas sobre el género o la cadencia. «No podría», espetó Amelia. «Ninguno de mis amigos mataría de esa manera». La figura se rió. «No dije qué clase de amigo era». Y desapareció. Amelia no escuchó ningún sonido de aparición, pero de un momento a otro, el mago ya no estaba allí. Amelia cerró los ojos y se llevó una mano ensangrentada a la frente. Luego se tambaleó hasta su varita y fue a abrir la puerta, lo que había querido hacer cuando los mortífagos la atraparon y llamaron por la Red Flu al ministerio. Theodore dudó mucho antes de enviar la lechuza, porque no era tonto. Pero al final, su ansia de saber fue más fuerte que su miedo a cómo podría reaccionar Potter. La lechuza solo llevaba un trozo de pergamino con las palabras escritas en él. «¿Estuviste involucrado en lo que le pasó a mi primo segundo Edward la otra noche?». La lechuza regresó más rápido de lo que Theodore había pensado. Por otra parte, no estaba seguro de que Potter viviera en Londres como decían los periódicos. O tal vez estuviera en otro lugar cuando el pájaro lo encontró. Sí. Theodore lo miró durante un largo momento. Por supuesto, no le sorprendió que Potter le hubiera respondido. Theodore había jurado no traicionar los secretos de Potter ni a él mismo, e incluso si no lo hubiera hecho, no era como si pudiera ir a los Aurores y quejarse de que alguien había asesinado a su primo mientras Edward estaba involucrado en actividades ilegales de los mortífagos. Pero aún así, la única palabra en el papel hizo que Theodore permaneciera en silencio durante un largo rato. «Ya es suficiente. Quiero saber qué está pasando».
Normalmente, Remus habría hecho todo lo posible para mantener el tono de gruñido fuera de su voz, pero realmente no podía soportarlo ni un momento más. Había olido suficientes artes oscuras en la casa durante los últimos días como para saber que alguien estaba incursionando en ellas, y aunque su sospecha original había sido Sirius y luego Draco, ninguno de ellos olía así cuando se acercaba lo suficiente a ellos durante las comidas. Pero Harry lo hizo. Y ahora Remus había atravesado la puerta detrás de la cual Harry y Sirius habían instalado un laboratorio de pociones. Ni siquiera le había importado si estaban en medio de un ritual complicado o si estaban preparando una poción en ese momento. La magia de la puerta no había podido hacer frente a su fuerza de hombre lobo, y eso era todo lo que importaba. Sirius lo miró fijamente. Estaba sentado en una silla no muy lejos de una mesa que estaba cubierta de pergamino, que a su vez estaba cubierta con lo que parecían cientos de círculos. Remus tensó sus músculos contra el impulso de ir a investigarlos. No. Iba a hacer que Harry y Sirius lo escucharan. Remus. ¿Querías algo? La voz de Harry era tan tranquila y fría que Remus sintió como si alguien lo hubiera golpeado. Se quedó mirando a Harry. Harry estaba de pie detrás de la mesa con la mano apoyada en el pergamino y una pluma. Parecía impaciente, ligeramente aburrido. Y olía como si hubiera lanzado los 3 imperdonables a la vez. Sé que te estás corrompiendo, espetó Remus. Probablemente en nombre de salvar al mundo o lo que sea. Tienes que parar, Harry. Nada vale la pena para manchar tu alma a este nivel. Incluso para servir al bien común. Remus saltó un poco. No se había dado cuenta de que Harry estaba lo suficientemente cerca de Albus como para saber cuál era su frase favorita. ¿Qué? No. Ni siquiera eso. ¿Por qué estás lanzando artes oscuras, Harry? Es necesario combatir a Voldemort, dijo Harry con paciencia. Sabemos que ha resucitado. Esa es la información que me trajo Draco. Y. Entonces alguien más puede luchar contra él. Gritó Remus. Sirius se echó hacia atrás en su silla y silbó en voz baja, pero Harry no se inmutó, solo siguió observándolo con ojos que parecían haber adquirido un brillo ligero, espeluznante, parecido al de un lobo. Déjalo en manos de Albus. O de la Orden del Fénix. Él puede reunirlos de nuevo, tan pronto como sepa que quien tú sabes ha vuelto. Solo porque él vino a por ti cuando eras un bebé no significa que tengas que convertirte en una especie de mortífago que intente luchar contra él, Harry. Remus sabía que estaba suplicando cuando terminó, pero no sabía qué más decir. Y Harry continuó observándolo en lugar de despedirlo de inmediato, lo que honestamente fue mejor que la recepción que Remus esperaba obtener. Una especie de mortífago, repitió Harry en voz baja. Sirius se levantó de repente y agarró el brazo de Remus. Nos vamos a ir ahora, dijo, con una sonrisa falsa y exagerada, y Remus estaba tan estupefacto que dejó que Sirius lo sacara de la habitación antes de que pudiera siquiera pensar en contraatacar. Cuando estuvieron al otro lado de la puerta, Remus se dio la vuelta con la intención de volver a entrar, pero una neblina plateada pareció cubrir el pomo y, cuando extendió la mano, una descarga le atravesó el brazo y le hizo daño. ¿No te importa esto?, espetó Remus, volviéndose hacia su mejor amigo. ¿No te importa si se corrompe en su búsqueda de venganza? No lo hará, dijo Sirius. Y haría falta alguien más fuerte que tú o yo para detenerlo. Usar las artes oscuras conduce a la corrupción, Sirius. Siempre. Entonces, ¿por qué sigues relacionándote con Alastor, cuando él lanzó los imperdonables durante la guerra? Espetó Sirius, inesperadamente, y se acercó tanto a Remus que este tuvo que retroceder o sería empujado contra la pared. ¿Por qué sigues admirando a Albus, cuando sabes que algunos de esos hechizos que colocó en la ropa de los mortífagos que los mataron más tarde eran oscuros? ¿Por qué crees que Harry está a salvo cerca de un hombre lobo? ¿O que Snivellus está a salvo enseñando a los niños? Remus apretó los puños. Todos somos adultos, dijo con voz ronca. Podemos tomar nuestras propias decisiones, incluso cómo detener la corrupción. Harry es solo un niño. No sabrá cómo hacerlo. Se detuvo de golpe, esta vez por la mirada extraña que le dirigía Sirius. ¿Por qué me miras así?, preguntó. ¿Cómo es posible que hayas estado con nosotros tantas veces en los últimos años y no te hayas dado cuenta de que Harry es todo más que un niño? Tiene 15 años, Sirius. 16 en unas semanas, pero ese no es el punto. Sirius se pasó una mano temblorosa por el pelo. Remus, te prometo que apoyaría a Harry en una pelea contra aurores entrenados. Él sabe lo que hace. ¿Por qué sigues diciendo eso? No te lo puedo decir. Le hice un juramento.
Esto es ir demasiado lejos, Sirius. Remus se sintió tembloroso, como si alguien lo hubiera electrocutado o abofeteado minutos atrás y todavía estuviera sintiendo los efectos. Una cosa es confiar en Harry, amarlo y cuidarlo, pero no deberías estar dándole juramentos sin ton ni son. Lo pensé detenidamente. Es decir, no me habría dejado entrar y nadie sabría lo que estaba haciendo si no le hubiera hecho ese juramento. Remus cerró los ojos. Tenía dolor de cabeza y no sabía qué hacer ahora que su mejor idea de convencer a Sirius había fallado. Pero tienes que entender que ningún sacrificio vale la pena si Harry usa las artes oscuras hasta este punto. ¿Qué tal si nos deshacemos de Voldemort y de todos los mortífagos? Remus abrió los ojos y frunció el ceño. No hay forma de hacer eso. Sí lo hay, dijo Sirius, y luego no dijo nada más al respecto, sin importar cuántas veces Remus lo insistió. Remus finalmente dijo. Sabes que tengo que contarle a Albus que Harry usa artes oscuras. Si haces eso, Harry nunca volverá a hablarte, y yo tampoco. Remus abrió la boca y luego la cerró. Deseó poder creer que Sirius estaba exagerando o bromeando, pero la expresión de su rostro le recordaba demasiado a la puerta cerrada y protegida frente a ellos como para que Remus pudiera creerlo. Se quedó mirando la puerta cerrada durante un largo rato, preguntándose quién era realmente Harry Potter. Luego se dio la vuelta y se alejó, porque sabía que ninguna de las respuestas tendría sentido en ningún caso. Lord Voldemort hacía tiempo que se encontraba sumido en una ira profunda y silenciosa. Alguien estaba matando a sus mortífagos. Alguien había masacrado a Rabastan y a Rodolphus de tal forma que parecía que les habían quitado el corazón para un sacrificio ritual. Lord Voldemort no podía imaginarse quién podría haber sido. No había otros magos oscuros tan poderosos como él en estas islas, y un mago extranjero probablemente ya habría anunciado su presencia. Albus y sus pequeños seguidores que balbuceaban nunca habrían practicado esas artes oscuras. Y aún no tenía la profecía ni sabía las palabras exactas. Había llamado a Severus, enviando tanto dolor a través de la marca tenebrosa que esperaba matar al hombre si no regresaba arrastrándose. Pero no hubo respuesta. Y si Severus no estaba muerto ahora, seguramente estaba detrás de las protecciones más fuertes que Albus podía levantar. Esa forma de averiguar algo estaba vedada para él. Su círculo interno estaba muerto o en plena retirada. Augustus Rockwood nunca había respondido a la lechuza que Lord Voldemort le había enviado. La única opción que le quedaba era la adivinación, que podría ser suficiente para obligar a que la profecía completa se manifestara frente a él, o incluso invocar el orbe de la profecía del Departamento de Misterios. Para ello, Lord Voldemort había cazado y capturado un unicornio, y lo había estacado, aún con vida, en la piedra ritual que había levantado en el jardín de los Malfoy. El unicornio relinchó de terror cuando se inclinó para leer sus entrañas. Retrocedió bruscamente y se tambaleó, de modo que el pelo largo de Bella se agitó a su alrededor. Cada parte de las vísceras del unicornio estaba entrecruzada con el mismo mensaje oscuro y cortante. Muerte. 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 Corre. Corre, corre. ¿Cómo podía ser que la muerte viniera a por él? Él era Lord Voldemort. Tenía sus horrocruxes, y Nagini por fin había completado el conjunto de 6 por los que había estado trabajando. ¿Un mago magistral con 7 fragmentos de alma anclados al plano material? Era absurdo. Tal vez no recordaba lo suficiente de adivinación como para obtener una lectura precisa. Eso parecía mucho más plausible. Un sonido agudo resonó en el aire y Lord Voldemort levantó la cabeza mientras caían las barreras que rodeaban la mansión. Agarró su varita y no dijo nada. Tal vez haber permitido que el joven Draco escapara había sido un error. Hablar con Draco valió la pena solo por la llave de las protecciones. La voz que habló no era la que Lord Voldemort conocía, aunque tenía un dejo de familiaridad. Tal vez alguien a quien había conocido antes de sus años como espectro, o un auror que había seguido a Dumbledore. Entonces la persona caminó hacia él y se detuvo al otro lado de la piedra ritual de donde tenía clavado el unicornio, levantando la capucha de la sencilla capa que le cubría el rostro. «Oh no», pensó Lord Voldemort, antes de que la insondable estrella negra de ira en su pecho se encendiera. «Harry Potter», dijo, e ignoró que la voz de Bellatrix no sonaba como la suya en ese momento, como él hubiera querido que sonara. «De nada. Usaré tu corazón en un ritual de sacrificio diseñado por mí». Le devolvería su propio cuerpo, pero no había necesidad de decirle eso a Potter. «Oh, bueno, odio hacerte sentir como un imitador, pero», dijo Potter, y se colgó una bolsa del hombro.
Cuando la puso boca abajo, dos bolas de cristal brillantes, casi como las que se usan en las clases de adivinación, rodaron hacia la derecha y la izquierda de Potter. El cristal se desvaneció como la niebla, y Lord Voldemort vio que cada una contenía un corazón, el cual estaba latiendo. Lord Voldemort los miró fijamente y luego levantó la vista hacia Potter. Potter ya se había quitado la capa y estaba sacando su varita de la funda. Balanceaba los brazos hacia adelante y hacia atrás como si estuviera calentando para alguna rutina de ejercicios Muggle. ¿Quién eres?, susurró Lord Voldemort. Sabía lo que decían las apariencias, y ahora el recuerdo de la voz que había oído en la nuca de Quirrell estaba volviendo a él. Pero ese hombre no podía ser Potter, sin importar lo que proclamaran las apariencias externas, sin importar su selección de Slytherin. Potter nunca haría algo así. Tu peor pesadilla, dijo Potter y sonrió. La sonrisa fue como un corte en su rostro, como el corte de la respuesta en los intestinos del unicornio. Muerte. 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 Corre. 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 Pero Lord Voldemort no lo creería. No podía creerlo. Tenía a Nagini y los otros Horrocruxes. No importaba qué tipo de fuerza o demonio fuera aquel que llevaba el rostro de Potter y usaba dos corazones palpitantes, no había forma posible. Potter hizo un brusco movimiento con su varita hacia un lado y de ella surgió un fuego maligno, siniestro y brillante. Barrió a Nagini mientras se deslizaba detrás de Potter y ella gritó cuando el fuego maligno la envolvió y la consumió. Lord Voldemort gritó al mismo tiempo, porque el fuego maligno era una de las pocas formas conocidas de destruir un Horrocrux. Las llamas se hicieron más delgadas y se desvanecieron, y Lord Voldemort se atrevió a esperar por un momento que no fueran fuego maligno, porque nunca había visto a alguien tener tanto control del hechizo. Pero entonces vio la cáscara mutilada del cuerpo de Nagini y el corazón palpitante que surgía de él y aterrizaba frente a Potter de modo que formaba el tercer punto de un triángulo. No. Los ojos verdes de Potter lo miraron, duros, implacables como el Cruciatus, mientras los bolsillos de su túnica se agitaban y dos objetos flotaban fuera de ellos. Uno, una pequeña piedra que también cantaba familiaridad a una parte distante de la memoria de Lord Voldemort, aterrizó junto al corazón de la izquierda. El siguiente, obviamente una capa de invisibilidad por la forma en que hizo desaparecer parte de la hierba, se colocó sobre el corazón de la derecha. La mente de Lord Voldemort rebuznaba de miedo y no se atrevía a mirar las entrañas del unicornio y lo que le dirían ahora. Pero se recordó a sí mismo que no era momento de entrar en pánico. Tenía otros 5 Horrocruxes. Además, este ritual, si Potter realmente quería invocar la sombra de las reliquias de la muerte, no funcionaría con solo 2 de ellas, o más bien, las imitaciones inferiores que Potter había logrado comprar o pedir prestadas en algún lugar. No tienes la varita, Potter, dijo. La varita de Sauco. El ritual no estaría completo sin ella. Potter se rió a carcajadas y sostuvo la varita en su mano sobre el corazón que tenía frente a él, el corazón palpitante de Nagini. Lord Voldemort lo miró fijamente y vio las tallas de bayas allí y la madera de Sauco de la que estaba hecho. No, suspiró. Es imposible. Me temo que no, dijo Potter, y su voz era profunda y alegre y parecía extenderse por encima del cielo y por debajo de la tierra. Tengo las reliquias de la muerte. La varita de Sauco que alguna vez poseyeron Grindelwald y Albus Dumbledore. La capa de invisibilidad que ha pasado de generación en generación en mi familia, de la línea Peverell. La piedra de la resurrección que proviene del anillo que una vez perteneció a una familia llamada los Gaunt. Lord Voldemort no había recibido un golpe en la cara desde su lejana infancia Muggle. Esto era así, pero peor. Era un destello de miedo gélido que lo consumía por primera vez desde aquella noche de Halloween cuando me enfrenté a este mismo muchacho. No, susurró de nuevo, con la garganta más apretada esta vez. No. El anillo, Tom, dijo Potter, y sus labios se alzaron en una sonrisa triunfal de lobo. La diadema. El relicario. La copa. El diario. Todos ellos fueron tomados y destruidos con fuego maligno o veneno de basilisco. Bajó la cabeza y observó a Lord Voldemort. Y ahora Nagini. ¿Cómo se siente ser convertida en mortal? Lord Voldemort dio un paso atrás y, sin quererlo, fijó su mirada en el unicornio clavado en la estaca. La bestia había muerto, aunque él no lo supiera, pero las entrañas seguían transmitiendo su mensaje. Muerte. No a lo que se enfrentó. ¿A quién? Un suave resplandor se estaba formando alrededor de los corazones palpitantes y las reliquias de la muerte. La capa tenía bordes de plata, la piedra de negro.
La varita de Sauco brillaba con un rojo brillante, más brillante que el fuego infernal, más brillante que la sangre, más brillante que el fin del mundo. No tiene por qué ser así, dijo Lord Voldemort, y mantuvo el equilibrio, manteniendo la voz tan tranquila como pudo. Obviamente, me vendría bien un compañero, alguien que pudiera estar atento a los errores tontos que podría haber ignorado y que me protegiera las espaldas. ¿Qué dices, Harry Potter? ¿Serás mi igual, ya que parece que te marqué esa noche sin querer? Por alguna razón, las últimas palabras hicieron reír a Potter con lo que parecía diversión genuina. Pero se detuvo pronto y sacudió la cabeza. Oh, no, Tom, lo siento. Estoy demasiado ocupado. Y tengo algo que darte a cambio. No me encontrarás tan fácil de matar, susurró Lord Voldemort, hablando en Parcel. Había pasado mucho tiempo desde que había usado ese idioma para potenciar su magia, el cuerpo de Bellatrix se degradaría más rápidamente con él, y con Quirrell no había sido posible, pero podía sentir que el profundo y loco deseo regresaba a él ahora. Era mejor perder su cuerpo y vagar como un espectro de nuevo que morir aquí. Lo sé, Tom, respondió Harry Potter entre dientes. ¿Cómo? Esta última revelación abrió de golpe las puertas del alma de Lord Voldemort, y se encontró enfurecido y silbando como no lo había hecho desde la última vez que había estado en su propio cuerpo. ¿Cómo? No hay nadie más con vida que sea el heredero de Slytherin, el descendiente de Gaunti Salazar. Dímelo. Yo fui tu último Horrocrux, Tom. Tu alma era tan frágil que una pieza se desprendió esa noche y se alojó en mí. Potter sonrió de nuevo, y el fuego plateado, el negro y el rojo surgieron y lo cubrieron con un manto de color de múltiples capas que cambiaba constantemente. Estoy aquí para devolvértelo. Respiró profundamente y las siguientes palabras que pronunció fueron en latín. Reverto animam consceleratam. El aire y el suelo temblaron, y un trueno privado consumió a Lord Voldemort. Vio algo afilado y que volaba saliendo de Potter y girando y corriendo hacia él, brillando en negro, dorado y verde enfermizo. Y Potter rugió otro hechizo, uno que Lord Voldemort no reconoció, mientras el Horrocrux estaba en vuelo. Destruo jam animae, et nunc et in perpetuum. El mundo dio un vuelco y, por un momento, Lord Voldemort pensó que estaba envuelto en los anillos de una serpiente gigante que se retorcía de dolor, atravesada por una cuchilla afilada, una cuchilla que había girado y lo estaba cortando de lado a lado y hacia abajo y a través de él, Y no había nada, ahora y para siempre. Sirius se sentó en Grimmauld Place y miró los círculos que habían sido rayados en los pergaminos. Remus estaba triste y se había convertido en una molestia tal que Sirius finalmente le gritó que saliera. Quería sentarse y refunfuñar en un silencio triste porque Harry no había permitido que Sirius lo acompañara. Y todavía no le había dicho a Sirius exactamente en qué estaba trabajando, con todas sus ecuaciones y sus círculos. Por otra parte, Sirius era tan capaz como Harry de leer los tomos de adivinación que tenía la biblioteca de la familia Black, y Harry parecía haber salido con copias de la mitad de la biblioteca de Hogwarts en algún momento. Había devorado 3 libros mientras Harry trabajaba, y ahora, mientras Sirius se sentaba y miraba los círculos, una idea se desarrolló en su mente, tan límpida como el agua clara. Supongamos que estuvieras obsesionado con la amenaza de los Horrocruxes y quisieras asegurarte de que nunca más se volviera a utilizar de forma generalizada. Podrías hacer todo lo posible por confiscar y destruir todos los libros que mencionaran los Horrocruxes, matar a las personas que tuvieran los conocimientos avanzados necesarios para fabricarlos y pasar el resto de tu vida vigilándolos atentamente. Ahora, imagina que no estuvieras obsesionado. Te consumiera la amenaza de ellos. Destruir libros y personas y estar atento por el resto de tu vida no sería suficiente. ¿Lo lograrías? La respiración de Sirius se aceleró y las ecuaciones se retorcieron y cambiaron en los pergaminos mientras él observaba. De repente, los números sumados dieron las respuestas correctas. Los círculos se expandieron y ya no se superpusieron. Las ecuaciones estaban cambiando delante de los ojos de Sirius. Se encogió en la silla, jadeando, y su propio miedo y asombro tronaron en sus oídos. Harías imposible que alguien volviera a construir un Horrocrux. Alterarías la ley mágica si fuera necesario. Cambiarías el futuro para hacerlo imposible. Mientras Sirius observaba, las ecuaciones seguían retorciéndose y aparecían nuevos números que él no conocía, ni sabía qué procesos estaban siguiendo a toda velocidad, ni podía entender cómo los círculos danzaban y se entrelazaban entre sí. Por un momento, un fuego cegador pareció encenderse en su cerebro y Sirius gritó y se cubrió los ojos. El dolor se desvaneció.
Sirius abrió los ojos y parpadeó ante las ecuaciones y los círculos, que una vez más eran imposibles de entender. ¿Harías? ¿Qué harías imposible? Sirius no podía recordar. No podía recordar qué había estado intentando resolver Harry. No podía recordar qué había hecho Voldemort para volverse inmortal, no podía recordar qué había estado buscando Harry y por qué se obsesionaba tanto con evitarlo. Recordaba claramente el juramento que Harry le había hecho jurar que no le diría a Remus, el peso de su varita en su mano, pero no el contenido. Las palabras simplemente se desvanecían en su memoria. Y entonces se sellaron. Sirius sacudió la cabeza lentamente. No había perdido la memoria. Sabía que no la había perdido. Harry le había pedido que jurara no contarle a Remus sobre las artes oscuras que usaría para enfrentarse a Voldemort, y Sirius había jurado que no lo haría. Frunció el ceño un poco. Qué cosa más extraña pensar que lo había olvidado. La puerta de la biblioteca se abrió. Harry. Sirius se puso de pie de un salto y corrió hacia él. Harry cojeaba, tenía quemaduras en todos los brazos y manos y un corte profundo en la palma derecha que parecía como si su varita hubiera explotado allí. Pero estaba sonriendo. ¡Y viva, viva, viva! Sirius abrazó a Harry y lo hizo girar con exuberancia. Harry se rió y lo abrazó e incluso bailó con él cuando Sirius lo bajó. Estaba allí, era real, era cálido, respiraba. James, Lily, no fallé después de todo. ¿Qué le pasó a tu mano? Preguntó Sirius, cuando finalmente pudo dejar de abrazar a su ahijado lo suficiente para darle tiempo a Harry de respirar. Oh, dijo Harry, y sonrió un poco avergonzado. Mi varita explotó. Supongo que tendré que ir a Ollivanders y conseguir una después de todo. Su sonrisa se ensanchó un poco. Es curioso, ya sabes, casi puedo ver la que me está esperando. A Sirius no le importó en absoluto la extraña forma de expresarse de Harry y su énfasis en ese momento. Simplemente lo abrazó de nuevo. Severus apartó la túnica de su brazo y miró fijamente la marca que había llevado durante casi 20 años. Ahora no era más que un tenue contorno gris de una serpiente y una calavera sobre su piel. Y mientras él observaba, incluso eso se convirtió en ceniza y llovió sobre las piedras. Severus se desplomó en su silla, con los ojos cerrados. No tenía idea de cómo o por qué había sucedido, después de la criatura salvaje que había visto caminando bajo la piel de Potter, pero estaba seguro de que Potter había logrado destruir al Señor Oscuro. Y eso significaba, Severus sintió que una sonrisa casi maníaca se ampliaba en su rostro y buscó tinta y pergamino. Tendría que ir a la oficina de Albus y contarle lo que había sucedido, pero mientras tanto, bien podría escribir su carta de renuncia, para poder llevarla consigo. Draco se despertó de golpe cuando se abrió la puerta de su dormitorio. Potter se quedó allí, observándolo con ojos tranquilos, sin señales del poder que había ejercido para hacer que Draco lo escuchara meses atrás, flotando a su alrededor ahora. Pero la quietud le permitió a Draco hacer una pregunta. ¿Lo has destruido? Se ha ido. Tu madre se ha vengado. Draco se dio la vuelta y empezó a llorar. Oyó que la puerta se cerraba. Al menos Potter tiene tanta amabilidad, pensó vagamente, antes de perderse en sus lágrimas y en su alivio. Puedo liberarte de tu juramento. Theodore se quedó mirando la parte inferior de la carta sin entender nada. Luego volvió a leerla desde arriba. Ah, eso era lo que Potter quería decir. Había destruido al Señor Oscuro. Por lo tanto, pensó que Theodore ya no quería seguirlo, porque no necesitaba la protección de nadie contra un monstruo que no existía. Theodore terminó la carta de nuevo y suspiró cansado, mirando el techo de su dormitorio. Potter no había escuchado la explicación completa que le había dado Theodore, por mucho que pudiera parecerlo. Sí, el Señor Oscuro había caído, Theodore no lo dudaba ni un segundo, pero eso solo significaba que Theodore sería vulnerable al próximo mago poderoso que apareciera si no contaba con la protección de Potter. En el caso de Theodore, eso significaba su padre. Theodore sacó su tinta y pergamino y comenzó su carta con calma. Potter, idiota, Luna yacía de espaldas bajo las estrellas con las manos cruzadas detrás de la cabeza, tarareando para sí misma. Las estrellas brillaban sobre ella y saludó a una que pasaba, preguntándose qué sentían cuando miraban hacia la tierra. Tal vez una de ellas la estaba mirando, aunque probablemente no con las manos detrás de la cabeza. Luna se distrajo un rato preguntándose qué tenían las estrellas en lugar de manos, pero luego sus pensamientos vagaron de regreso a casa. Al final siempre lo hacían. Al despertarse esa mañana, había sentido como si un peso opresivo hubiera desaparecido de su mente. Había hecho promesas, pensó. Recordó la promesa de no convertirse en nigromante.
Pero había habido algo más pesado y oscuro. Sabía que lo había habido. Había desaparecido como una bocanada de humo. Ya no sabía qué había sido. Su padre la habría advertido, Luna lo sabía. La pérdida de memoria era un síntoma conocido de pasar demasiado tiempo cerca de Blithering Umdingers. Pero en este caso, ella no creía que fuera eso. Simplemente pensó que algo bueno había sucedido y que el peso había desaparecido porque ya no necesitaba soportarlo. Nunca volvería a levantarlo. Y eso significaba que podía pasar tiempo con Harry, su primer amigo humano. Luna sonrió y se levantó, saltando de regreso a casa. Si otra estrella fugaz pasara por allí, tendría que mirar hacia abajo, sola, a la tierra por un rato. Hermione entró en el compartimento con Ron y Harry e inmediatamente exclamó: «¡Que te jodan!». Hermione. Ron sonaba escandalizado. ¿Qué? Y el cabrón se estaba riendo de ella. Hermione dio un pisotón. «Te deshiciste de tus secretos, maldito Harry Potter. Puedo verlo en tus ojos. Estás sonriendo con toda tu cara ahora. Nunca me dijiste cuáles eran todos». Para su vergüenza, casi gimió la última palabra. Ron hizo una mueca. El rostro de Harry adoptó una expresión pensativa y dijo: «Escucha. El hecho de que me deshice de muchos de ellos significa que ahora puedo decirte lo que eran en realidad. ¿No preferirías eso? Saber lo que eran y que yo comparta cualquier otro nuevo que hubiera tenido que ocultarte a medida que surgieran en el futuro, en lugar de haberlos conocido todos en ese momento?» Hermione lo miró fijamente, calculando las probabilidades de que Harry aceptara otra oferta, y decidió que no eran buenas. Suspiró. «Bien. Pero hubiera sido bueno conocerlas todas en ese momento». «Yo tampoco los conocía a todos», ofreció Ron, como si eso pretendiera consolarla. «No sabes caminar ni respirar la mitad del tiempo», espetó Hermione. Mientras se preparaban para una pelea que ya era habitual en ellos, vio que Harry les sonreía. Y sí, lo hacía con toda su cara. «Supongo que es un trato que vale cualquier cantidad de secretos», pensó Hermione, de mala gana. «Gracias». Harry levantó la vista de la tarea que tenían frente a ellos con una sonrisa perpleja. «¿Para qué?» «Te lo dije, Ron, no voy a escribir tu ensayo por ti». «¿No es eso?». Ron se inclinó hacia adelante y bajó un poco la voz. «Escuché a los gemelos quejarse este verano». «Ah, ¿sí? ¿Sobre qué?». Los ojos de Harry se endurecieron un poco, pero nunca había atacado a Ron cuando lo miró así que Ron lo ignoró y siguió adelante. «Que no les diste nada que hacer después de cierto punto en julio porque les dijiste que deberían concentrarse en su tienda de bromas. Hasta ese momento habían estado espiando a algunas personas para ti e inventando algunas cosas que usaste en la batalla. Entonces, ¿me estás agradeciendo por darles a los gemelos un empleo estable?». «No», Ron puso los ojos en blanco. «Sé que mataste a ya sabe quién». «Debes haberlo hecho», exhaló lentamente. «En serio, Harry, gracias». Harry pareció querer protestar por un momento. Luego se rió levemente y dijo: «Eso supone que Voldemort haya regresado alguna vez, por supuesto». Pero extendió la mano y apretó con fuerza la mano de Ron, por un segundo. Ron simplemente asintió, sonrió y dijo: «Por supuesto», y luego volvió a luchar con los encantamientos Newt, con los que, todo gracias a Harry y Hermione, había obtenido un timo. Remus se sentó con las manos entrelazadas, temblando, sobre la carta que Harry le había enviado. Remus le había enviado una carta larga en la que se disculpaba por asumir que Harry sucumbiría a la tentación de las artes oscuras, pero también explicaba lo fuerte que había sido el olor para la nariz de un hombre lobo, y trataba de explicar por qué había pensado que sería una buena idea que Harry dejara que otros se encargaran de los problemas en el futuro, que había sobrevivido a la confrontación con ya sabe quién esta vez, pero que tal vez no sobreviviría a las consecuencias de seguir el camino de las artes oscuras. En realidad, había balbuceado mucho en esa carta, y Harry no había respondido en 5 días. Remus había ido a Grimmauld Place, pero Harry ya se había ido a Hogwarts, y Sirius se había portado bien, en el mejor de los casos. «Concéntrate, cobarde», se reprendió Remus con una voz que sonaba muy parecida a la de James. Finalmente rompió el sello y abrió la carta. «Remo, todo está perdonado. Por favor, deja de hablar de las artes oscuras y considera ir a un curandero mental. Tienes que aprender a amarte a ti mismo, hombre lobo y todo. Vuelve a casa. Sirius se deprime cuando no estás. Acosar. ¿Quería verme, señor?». Sí, Albus observó cómo Harry Potter entraba por primera vez a su despacho.
Echó un vistazo a su alrededor y sonrió cuando Fawkes se lanzó desde su percha, voló, aterrizó sobre su hombro y casi se cayó por la fuerza con la que frotaba su cresta contra el mentón de Harry. Albus logró cerrar la boca después de un momento y luego se aclaró la garganta. Supongo que eres el amigo del que nunca pude convencer a Fawkes para que me hablara, ¿no? Algunas cosas se aclararon ahora. Aunque otros no lo sabían. Los Potter nunca habían mostrado un ápice de talento en adivinación, y Lily tampoco. ¿Cómo Harry había sabido que la pequeña Bella tenía una afección cardíaca, o cómo derrotar a Voldemort? Si lo sabía, era un misterio tan grande como siempre. Sí, lo siento, señor. Harry no parecía arrepentido mientras rascaba la cabeza de Fawkes y se sentaba en la silla al otro lado del escritorio de Albus. Fawkes inclinó rápidamente la cabeza para que las vulnerables plumas de su cuello quedaran expuestas. Albus se alegró de ver que Harry comprendía el gesto y el honor que representaba, y pasó los dedos por ellas con la mayor delicadeza. Le pedí que no lo hiciera. ¿Por qué no? Albus no pudo evitar sentirse herido, no pudo evitar demostrarlo. ¿No confiaste en mí, Harry? Harry acarició al Fénix durante un largo rato en lugar de responder. Al final levantó la vista y se encontró con los ojos de Albus, y la profundidad de comprensión y simpatía que había allí hizo que Albus se recostara en su asiento. Una vez, cuando eras joven, te enfrentaste a la tentación, dijo Harry en voz baja. Te tentó gobernar el mundo con Gellert a tu lado. Dijiste que no y te marchaste, pero te costó caro. ¿Cómo supiste? Albus no podía pronunciar las palabras y, de todos modos, Harry seguía hablando. Y entonces te enfrentaste a ello otra vez, cuando Gellert te enfrentó en ese campo de batalla y se ofreció a unirte a ti, o a que te unieras a él, en lugar de ir a prisión o morir. Le diste la espalda. Pero fue difícil. Te tentó el trabajo de ministro. Te tentó sobrepasar tus límites como director y brujo jefe. Te tentó el tipo de recompensas y fama que podrías haber tenido como compañero de un fénix, si hubieras explotado un poco más sus plumas y lágrimas. Fawkes emitió un alegre gorjeo desde el hombro de Harry. Albus no podía mirarlo. Se ha enfrentado a la tentación muchas veces, señor, y ha logrado vencerla. Harry inhaló y soltó un largo y profundo suspiro. Perdóname si quería protegerte de tener que enfrentarla de nuevo. Albus miró a Harry a los ojos durante largo rato, no con legeremancia, sino porque era lo que tenía que hacer. Y estaba seguro, sin importar cómo lo hubiera aprendido, de que el conocimiento que le devolvía el rostro y las palabras de Harry era sincero. Harry no debería haber tenido que protegerlo, siendo un niño. Pero Ariana no debería haber muerto ni haber sido atacada de la forma en que lo fue. Lily y James no deberían haber muerto esa noche de Halloween. Sirius no debería haber pasado 12 años injustamente en prisión. Era mucho mejor vivir con lo que era, Albus lo había aprendido hacía tiempo, que perder el tiempo vagando en pensamientos arrepentidos de lo que podría haber sido. Gracias, querido muchacho, susurró finalmente. Y debo preguntar, ¿ha desaparecido por completo todo rastro de Voldemort? Todo, dijo Harry, y su mano hizo un gesto suave hacia la cicatriz que tenía en la frente, la cicatriz que Albus alguna vez había pensado que era una especie de vínculo con Voldemort, que significaba que el chico podría tener que morir. Era curioso, no podía recordar exactamente por qué había pensado eso. Pero Harry había vivido. Seguiría viviendo. ¿Y Albus tenía que saber cada detalle de su vida y tratar de controlarla? No lo hizo. Albus se enfrentó nuevamente a la tentación, y nuevamente se alejó de ella. Bueno, dijo Albus, y sonrió al ver a Harry pasar los dedos por las plumas de Fawkes una vez más. ¿Qué crees que harás con tu vida ahora? Harry sonrió. Algo relacionado con la arimancia o las runas o ambas, señor. Son fascinantes. Y también intentaré asegurarme de que mis amigos sean felices. Y Sirius dice que podemos viajar por el mundo juntos. Estoy deseando que llegue ese momento. Albus lo dejó hablar hasta que ya no se sintió cómodo hablando y Harry se levantó para irse. Fawkes se apartó de su hombro a regañadientes. Harry, añadió Albus, y el joven miró por encima del hombro. Sabes que un mago no vive para siempre. Me complacería mucho que consideraras proporcionarle un hogar a Fawkes cuando esté en mi próxima gran aventura. Harry sonrió. Ya me lo pidió, señor, y yo ya le dije que sí. Después de un momento, Albus se rió. La sonrisa de Harry se amplió y se inclinó sobre el escritorio para estrecharle la mano a Albus. Luego se fue. Albus se sentó en silencio satisfecho en su oficina, lleno del placer de dejar ir el control. Después de un momento, Fawkes comenzó a cantar. Y en el glorioso ritmo de esa canción, Albus volvió a la vida.
El fin.